Bien, muy buenos días. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Em, Muy buenos días. Ya vamos a saludar y a presentar a nuestros invitados, pero antes la cuenta, secretario, por favor. Gracias, presidente. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos. Asimismo, el señor ministro de Vivienda y Urbanismo remitió información sobre el programa de asentamientos precarios y el señor ministro de Bienes Nacionales envió antecedentes sobre inmuebles fiscales que se encuentran afectados con ocupaciones ilegales e irregulares, todo lo anterior en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto. Por su parte, la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile ha hecho llegar una invitación para asistir el día de hoy a las 19 horas en Santiago, que se les envió oportunamente a sus correos, a la presentación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país. Eso es, señor presidente. Bien, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta o varios? Entiendo, varios, senador Espinosa, senador Durana. Senador Espinosa. Preocupado por un proyecto de ley que queríamos preguntarle, señor presidente, al secretario, de cuándo va a llegar a este proyecto de ley a esta comisión, porque ha sido aprobado un proyecto de ley que está teniendo bastante repercusión en nuestras regiones, que tiene que ver con las direcciones de obras municipales. Nosotros entendemos que el proyecto de permisología lo que busca es agilizar tramitación y todo lo que ello conlleva, pero no obstante, este proyecto de una u otra manera está criminalizando el accionar de los directores de obra y creemos que ese no era el objetivo central de la iniciativa. El objetivo central era buscar mecanismos para que haya un respiro, una situación que genere desde todo punto de vista condiciones para apurar, ¿no es cierto?, un proyecto determinado, pero el problema más grave que se tiene hoy día en la gran cantidad de alcaldes, o sea, alcaldías o municipios de gran magnitud como los más pequeños, los menores a 20.000 habitantes, en donde el director de obra es el que tiene que dirigir el cementerio, el que tiene que cuidar la infraestructura del estadio, aparte del tema de las obras. El problema más grave que se da ahí es, ¿no es cierto?, el de los profesionales revisores, que no los tienen de proyecto. Entonces, esa es una decisión que depende directamente de cada alcalde, y esto, en definitiva, puede convertirse, este proyecto que va a llegar a nosotros, por eso estoy dando a conocer la importancia del tema. Yo estuve reunido con la Dirección Nacional de Directores de Obra y con lo de toda mi región de los lagos, y ellos tienen la percepción de que aquí hay una herramienta que puede convertirse en una herramienta macabra de hostigamiento de los alcaldes en contra de los DOM, porque si el alcalde no contrata gente para la DOM, no se van a poder cumplir los plazos legales, que en algunos casos están siendo muy reducidos. Por ejemplo, ante la presentación de un proyecto se está estableciendo 3 días para la admisibilidad. Me decía la directora de obra de Puerto Montt, una comuna ya que tiene casi más de 350.000 habitantes, que eso es imposible. O sea, con la cantidad de gente que tiene hoy día, con las licencias médicas que muchas veces existen, eso no se da. ¿Y qué va a pasar si no hay cumplimiento en los plazos, senador Sandoval, presidente? Si no hay cumplimiento en los plazos, la inmobiliaria o el particular va a poder de una otra manera demandar al DOM, al director de obra o a la directora de obra. Esto es una situación de extrema delicadeza, porque eso primero no se había visto nunca antes, ni con un servicio público. Imagínate, yo hoy día, disculpe presidente que le quite unos minutos en esto, hoy día estamos en una situación muy grave con el tema de la subdivisión de los predios rústicos. Están quebrando las empresas de una manera violenta, porque el SAC está colocando impedimentos de tal magnitud que un proyecto que antes se demoraba 3-4 meses en ser aprobado su subdivisión, hoy día están demorando 2-3 años. Hoy están quebrando, el servicio de impuesto interno se está limpiando las manos, cobrando como loco, rematando los terrenos a la gente, y resulta que en mi región han sorprendido a funcionarios del SAC, lo digo con mucha responsabilidad, que solicitaban 700.000 pesos, 1.000.000 de pesos, para hacer más expedito el trámite. Eso es corrupción, ¿no es cierto? Y las sanciones que ha tenido el SAC le ha dado sanciones del 20% de sueldo, de su rebaja de su sueldo, cuando eso es corrupción en cualquier parte, debiese ser la destitución. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque aquí en particular a los DOM, en definitiva, porque tuvieron un problema determinado en una tramitación de un proyecto ingresado, van a ir
sobre su patrimonio, ni siquiera sobre el mandante que es el municipio, sobre el patrimonio del DAM. Eso yo lo considero que no corresponde. No, es una situación que la penalización del cargo va a significar que mucha de esta gente que nos puede gustar o no, porque a veces son también jodidos o son complejos para las tramitaciones, pero nos puedan gustar o no, pero son profesionales que cumplen una labor fundamental, y vamos a terminar con directores de obra municipal de medio pelo que no les va a importar, en definitiva, el que sean el día de mañana sancionados. Es la penalización del cargo, y me preocupa mucho porque en otros lugares de servicio público esto no se ha visto con estas características. Y no estoy hablando de que ellos hayan cometido algún delito. Cuando hablo de la penalización del cargo es porque se está diciendo, si usted no cumple con este proyecto, usted cometió errores en lo que fue la admisibilidad de este proyecto, usted va a tener que ser responsable pecuniario ante la justicia. Y eso me preocupa, así que quisiera que por favor la Secretaría nos indagara y para que abramos los ojos cuando este proyecto llegue acá y lo logremos mejorar y ser responsables con nuestro país, creo yo. Gracias, senador. ¿Tiene el boletín, senador? ¿No? Viene de la Cámara, ¿no? Ya fue aprobado en la Cámara, o sea, no se ha dado cuenta en la sala todavía, no nos ha llegado a la comisión. Bien, vamos a estar atento cuando llegue para ver el punto. Bien, gracias, senador. Me había pedido la palabra el senador Durana, no sé si después, senador Sandor, depende de lo que diga Durana. Senador Durana. No, gracias, presidente. La verdad es que quiero exponer un problema que no sé si se da en todo Chile o solamente en la región de Arica y Parinacota, pero se refiere al conjunto habitacional Vista Hermosa. Yo quiero exponer la preocupante situación que afecta a las familias que viven en este conjunto, porque a pesar de haber recibido con acta de entrega sus viviendas hace 6 años, a la fecha no han sido escrituradas sus departamentos, obviamente no inscritas en el conservador de bienes y raíces y la obtención de sus títulos de dominio vigente. Esta situación, ¿por qué es lamentable? Porque el artículo 60 del Decreto Supremo 49 establece limitaciones para las personas adjudicatarias de subsidios habitacionales otorgados por el Estado a través del Servio. El primero de ellos, que está obligado a vivir esa persona y su núcleo familiar 5 años. Y pueden ser 10 años si tienen el subsidio de densificación, que habría que determinar qué conjunto habitacional lo tiene. Pero además se prohíbe vender, arrendar, hipotecar o realizar cualquier acto durante esos 5 años. El problema, ¿para qué decir las implicaciones legales si fallece el propietario? Porque solamente pueden acceder con resolución fundada a través de Servio las familias que estén inscritas en el subsidio social otorgado por el Servio. Entonces ustedes comprenderán que se genera una situación bastante grave por las excesivas demoras. Y el punto central, señor presidente, es que en casos debidamente justificados y por resolución fundada a solicitud del beneficiario o quien la suceda en sus derechos, el Servio puede autorizar la enajenación, gravamen o cesión del uso o goce de la vivienda antes del vencimiento del plazo, ya, y obviamente también en casos de fallecimiento del propietario. Bueno, yo lo que quisiera, y por eso entrego este documento, presidente, es porque obviamente aquellas familias que ya han vivido más de 5 años y no se les ha escriturado su vivienda y por lo tanto no se ha podido inscribir en el conservador de bienes y raíces, no puede ser que a la fecha de ese acto comienzan a regirlos recién los 5 años o los 10 años en que las personas están obligadas a vivir o no pueden vender o en definitiva no pueden hacer lo que quieran con su casa. Yo creo que aquí hay una tremenda injusticia, dejan una condición muy vulnerable. Yo no creo que esta solamente sea una situación que se esté presentando en la región de Arica y Parinacota, y es por eso que este es el primer acto que trato de visibilizar ante la Comisión de Vivienda. Voy a presentar un proyecto de acuerdo, voy a estudiar si es que el Decreto Supremo 49
puede ser más una decisión del Ejecutivo que alguna ley que nosotros tengamos que realizar, pero el punto central es que la persona que ya cumplió todos los años de limitante que tiene sobre su vivienda, no tenga que seguir viviendo este mismo calvario, más aún cuando se están generando, y así se ha dado a conocer por parte de la Contraloría General de la República, quien está haciendo una investigación especial, porque están quitando los departamentos. Es decir, hoy día el Servio, pueden haber casos fundados en que efectivamente la persona no esté viviendo, pero yo tengo conocimiento de casos en que la persona, porque no se encuentra en el departamento debido a que tiene que trabajar, obviamente está sujeta a una demanda y puede perder el patrimonio de su vida. Así es que yo formalmente ingreso este documento a la Comisión de Vivienda con el objetivo de que ustedes lo puedan analizar, evaluar, podrán enviar un oficio, señor Ministro de Vivienda, podrán hacer alguna sesión en que, y también evaluar si es que este tema también puede estar sucediendo, porque el proceso de escrituración se puede demorar un año y medio, pero 6 años y que todavía no tengan fecha. ¿Cuándo se van a escriturar sus viviendas? Creo que es demasiado. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana, por levantar la alerta por el documento. Si le parece a la comisión, como un primer paso, digamos, no el último, podemos oficiar consultando, de hecho, lo que el mismo senador planteaba en términos de si hay una facultad exclusiva del Ejecutivo con el decreto, o bien se requiere alguna modificación normativa, reglamentaria. Eso habría que estudiarlo, pero podríamos comenzar con un oficio al Ejecutivo con los antecedentes que plantea el senador Durán. Además, me parece interesante la perspectiva que, si bien él lo plantea desde la región de Arica, esto podría estar también ocurriendo y hay que cuantificarlo, ¿no?, en otras regiones. Entonces, si le parece a la comisión, un primer paso al oficio, y después lo podemos acompañar en otras acciones como proyectos de acuerdo o incluso eventualmente algún proyecto de ley. ¿Sí? ¿Hay de acuerdo? Bien. Se acuerda entonces. Sí. Senador Espinosa. Perdón, sin el ánimo de ser redundante en esta comisión, nosotros hemos venido con un problema que está ya causando estragos. O sea, yo en definitiva, igual yo me pongo en el pantalón de la gente que está sufriendo los efectos de medidas que ha adoptado el ministro Valenzuela. Entonces a mí me gustaría que usted pudiese coordinar una sesión para ver cuáles han sido los avances que ha tenido en estos 3 años y medio prácticamente de gobierno el proyecto de ley presentado por el gobierno en el tema, ¿no es cierto?, de esto que yo le decía hace un rato, la subdivisión de predios rústicos. La situación se ha ido agravando cada vez más. Esto partió, usted no lo sabe a lo mejor, partió por una errada concepción y de hecho lo que es peor es que en las fundamentaciones del propio Ejecutivo así lo deja de ver, en la confusa relación que se da entre loteos irregulares con las parcelaciones, que son dos temas de mi punto de vista totalmente diferentes. Pero yo en esta última semana he visto el sentir de personas que lo están perdiendo todo. El Servicio de Impuesto Interno está siendo implacable. Implacable. Porque por un lado le está ya en situación de embargo de sus propiedades que han sido paralizadas estos 3 años para no poder parcelar. Entonces creemos que tenemos que buscar un mecanismo que por lo menos, si ya está bien, el gobierno ha querido estructurar un sistema distinto, pero no podemos ser tan crueles como gobierno, como ejecutivo, para permitir que la gente sufra demandas civiles, ponga en riesgo todo su patrimonio, porque hay gente que compró legítimamente sus campos y que hoy día no pueden vender una sola parcela porque el SAC le dice que no, y el SAC le dice que no en función de una ley, en función de puros pasos administrativos. Envía los documentos a CONAF, envía los documentos a distintos organismos para que todo esto se vaya tornando aún más complejo. Como le decía recién, presidente, en algunos, no digo que en todo el país, en algunos servicios se ha comprobado funcionarios públicos que para sacar estas tramitaciones están cobrando 700.000 pesos, 1 millón de pesos. Tenemos los casos, no solamente los parceleros, tenemos casos de gente que legítimamente ha vivido toda una vida en el campo,
estoy hablando ya de aquí de pequeños agricultores, que cuando quieren subdividir le dicen, no señor, yo quiero vender 2 o 3 parcelas porque quiero vivir mejor, estoy enfermo, mi campo yo lo amo, pero no me produce, tampoco puede. Entonces yo quisiera que tuviéramos una sesión ya a esta altura del año, para que nos diga cómo esto podemos ayudar a esa gente, al menos, si este gobierno ya no quiso que puedan realizar sus trámites de parcelación, al menos buscar a través de una ley rápida, una ley corta, algún mecanismo que le dé una extensión de plazo a esta gente para que pueda, de una u otra manera, no perder su patrimonio. Si es como, presidente, mire, tan simple como esto. Es como si, voy a contar, nunca lo hago, voy a contar un tema familiar. Nosotros le damos un campo en Puerto Montt, con mi hermano, mi mamá falleció hace poco. 60 hectáreas en Puerto Montt. Algunos dirán chuta, pero lo heredamos de años, del año 73, 72. Mi madre pagó toda la vida 500.000 pesos de contribución en los últimos años hasta que murió en septiembre del 2023. A nosotros nos subieron las contribuciones a 120 millones cada 3 meses. ¿Quién podría pagar eso? Nos sobretasaron el terreno de servicio de impuestos internos de una manera brutal. Cuento esto porque fui objeto, ¿no es cierto?, y he sido objeto de un daño reputacional en la prensa producto de este tema. Pedimos una tasación, los abogados tributaristas nos cobraron el 1% de la rebaja. Nos rebajaron a 10.000 millones un campo, que lo pusieron en 30.000. O sea, ahora con mi hermano, tengo un hermano discapacitado, mi otro hermano está trabajando, mi hermana tampoco trabaja en lo público, en ninguna parte. Las cuotas nos quedaron en 25 millones de pesos. ¿A qué nos empuja el Estado? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Vender. Y vender a precio de huevo porque el empresario se va a aprovechar. Eso que estamos viviendo nosotros, ¿por qué lo doy como ejemplo? Porque eso lo están pasando millones de chilenos. En el caso nuestro, claro, tuvimos que repactar. ¿Ustedes saben lo que significa repactar con el servicio de impuestos internos? 10 cuotas de 30 millones de pesos. Lo hicimos porque yo le ocasioné un daño a mi hermano por ser político. Y me da mucha rabia, me da mucha pena. Y por eso lo cuento en esta comisión. Porque soy político, no puedo tener ni un contrato con el Estado, no le puedo vender ni un metro cuadrado al Estado. Yo perjudico a mi hermano. Y porque soy correcto, porque yo podría, por el lado, entregar mis derechos hereditarios. Jamás lo haría. Jamás lo haría porque sería un subterfugio sucio. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué cuento esto? Porque ese mismo dolor que mis hermanos están viviendo, más que yo, lo están viviendo la gente de las parcelas. Y presidente, se lo digo con mucho respeto. Yo sé que hemos tenido diferencias, pero esto se lo digo y que toquemos el corazón de esa gente que el otro día una señora lloraba en mi oficina y me decía, mi marido me metió en esto y no fue bien. Y hoy día yo tengo embargado todo porque la casa está a mi nombre y a él le iba bien, hacía bien sus cosas, porque aquí estamos hablando no de loteos irregulares, repito, estamos hablando de parcelaciones normales. Parcelaciones, presidente, con los 8 o 12 metros de camino, con factibilidad de agua potable, con fibra óptica, porque hoy día se requiere en la parcela vivir. O sea, el derecho a vivir en el campo Yo entiendo que hay que limitarlo. Entiendo perfectamente que hay que poner nuevas restricciones, pero a esta gente tenemos que hacer algo para esta gente que tenía todo comprado antes que salieran todas estas normas, porque ni siquiera son leyes las que hizo Valenzuela, son normas, el paso por lo administrativo. Tenemos que hacer algo para ayudarla. Porque no es solamente las personas de Osorno que yo conozco de Puerto Montt. En todo Chile está pasando, presidente, esta situación. Y creo que el legado del presidente, si el presidente supiera esto, estoy seguro que él también se pondría la mano en el corazón y diría, no, si ellos nos robaron un campo, lo pagaron, y hoy día que el propio Estado se lo esté quitando. Disculpe que le haya quitado tiempo a su comisión en esto, pero yo creo que es un tema que en algún momento debemos abordarlo. Invitemos a los dos ministros para decir, pongámonos de acuerdo, ya, si ustedes quieren seguir con esto, sigamos. Pero también démosle un oxígeno a esa gente. Perdone, presidente, que me haya hasta emocionado un tema personal porque lo estamos viviendo nosotros mismos. Gracias, senador, por plantearlo. Lo tomo. Me tocó asumir hace poquito la presidencia. De hecho, estamos tramitando un proyecto que ya la comisión lo había puesto en tabla y mi compromiso es continuarlo. Y hay una planificación, pero me comprometo a tomarlo. También han planteado otros elementos como el último catastro de campamentos que es de techo y también el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial que quiere hacer una presentación. Entonces hay algunos elementos que ya han salido en estas últimas
semanas desde que me tocó asumir la presidencia, pero lo tomo sinceramente, senador, y le agradezco el testimonio. Disculpa el último. Y ayer en un programa de televisión fue emplazado usted en buenos términos en todo caso, para que pueda también invitar a... Sabemos que no es de nuestro sector y todo lo que queramos. El Puduje ayer entregó unos antecedentes que yo lo considero que tiene que conocerlo esta comisión. Yo dije que iba a hablar con usted para decirle que en algún momento, por el tema del paraíso me refiero, porque mostró cosas que no se condicen en absoluto con lo que nuestro gobierno dice acá. Pues entonces, igual quedamos mal todos, como comisión también, como gobierno. Entonces, en algún momento igual es bueno que con el Ejecutivo acá podamos, sin pelear, contrastar esos elementos para transparencia de un tema de la reconstrucción que igual ha sido fuerte y sobre todo usted que lo conoce mejor que nadie. Así que, no, yo toda la disposición a escuchar todas las voces con el respeto que requiere, obviamente, esta comisión, pero absolutamente toda información que ayude a mejorar los procesos, particularmente de reconstrucción. Pero lo tomamos como parte de la agenda, senador. Estamos todavía en puntos varios, tenemos a nuestras invitadas ahí esperando. Sí, tenemos una invitada que tiene un compromiso, pero estamos en los puntos varios, senadora Gatica. Es muy cortito, presidente, pero muy atingente a lo que acaba de plantear el senador Espinosa. Yo solicitar, y como llegué tarde, no sé si lo habrá planteado de esa manera el senador Espinosa, pero solicitarle a la comisión que tomemos como acuerdo poder invitar al ministro Valenzuela para la próxima comisión, específicamente para saber los avances del proyecto de ley que tiene que ver con las parcelaciones agrícolas. La región de los ríos igual no queda ajena de esta problemática. Hay comunas en donde hay una provincia específica en donde la tramitación de las parcelaciones se ha frenado, ¿ya? Por la normativa impuesta desde el Ministerio de Agricultura, no por un tema legislativo. Entonces es importante poder ver, más allá de que sabemos de que esta administración le queda poco, ¿cierto? Lo que necesitamos también es entregar certezas a la gente. Los agricultores no pueden quedar de brazos atados hoy en día sin la libertad de poder elegir qué es lo que quieren hacer con su predio, si al fin y al cabo es eso, ¿ya? A mí me interesa saber en realidad cuál es el avance del proyecto de ley, pero para eso necesitamos también que esté presente aquí el ministro de Agricultura, y yo creo que como acuerdo de mesa sería importante poderlo dejar establecido para que en la próxima sesión de esta comisión pudiera participar. Muchas gracias, ministro. O sea, le estoy subiendo ahí el... Claro, gracias, presidente. Gracias, senador. A ver, si les parece, yo no tengo problema en citar a una sesión especial y al ministro, pero me interesa que saquemos la planificación que habíamos comprometido para este proyecto. Entonces, si les parece, si hay un acuerdo, terminamos de escuchar a nuestras invitadas y poder votar en general, cosa de abrirnos un plazo de indicaciones. Así lo sacamos de tabla el proyecto, nos damos un tiempo y ahí tenemos estas sesiones que son en el fondo temáticas, digamos, ¿no? Que son temáticas que no es necesariamente para tramitar. Yo con ese compromiso podría la próxima sesión, porque si no tenemos un calendario en el fondo con ciertos invitados que estaban comprometidos. Y la discusión, como que en mi opinión ya la estamos agotando. Vamos a escuchar obviamente a las personas, a las académicas, pero tenemos que votar en general, abrir un plazo de indicaciones y ahí nos da un margen de tiempo. ¿Les parece? Senador Sandoval me dijo también... ¿Un minuto? Para la próxima. Bueno, muy bien. No, estábamos bien. Bueno, le agradecemos a nuestras invitadas, las vamos a presentar inmediatamente y le vamos a ofrecer la palabra inmediatamente, de hecho, a la profesora Isabel Zapata, profesora del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile. Ella va a exponer en primer lugar y luego vamos a ir presentando a las demás invitadas y también saludamos a Janet Tapia, que está conectada, asesora legislativa del Ministerio de Vivienda. Entonces, profesora Isabel Zapata, en primer lugar. Estamos, se me había olvidado mencionarlo, pero continuamos el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres. Ese es el título del proyecto de ley. Adelante, profesora. Muchas gracias. Saludarlos a todos y a todas.
¿Me escuchan bien? Estoy en pedirles disculpas porque estoy a puerta, digamos, de iniciar una jornada académica. Por eso estoy aquí en un lugar medio público, pero Se escucha mi bien, se intención escucha es bien. transmitirles, ¿se escucha bien? Perfecto. Mi intención es transmitirles una opinión que nos han solicitado, digamos, en mi calidad de profesora adjunta al Instituto de Urbanos, especialmente a partir, digamos, de mi expertise en materia de planificación urbana. Yo no sé si puedo, entonces voy a ir al grano, porque en realidad, en relación a los antecedentes que nos hicieron llegar respecto a la opinión que nos han solicitado, que específicamente respecto, digamos, a esta modificación puntual en materia de planificación, ya aquí más o menos es un resumen en relación al alcance. Primero, mencionarles a nivel así como general respecto a el valor de la planificación urbana como función pública, entenderla que efectivamente es un proceso político y así, digamos, está definido también en la literatura. No obstante, es instrumental, ¿no es cierto? Sabemos que es procedimental, ¿no es cierto? Pero también sabemos que, y de alguna manera, muchas de las investigaciones en materia de teoría, pero también en materia de práctica, en materia de implementación de procesos de planificación, sabemos que es una tremenda función pública específica que nos permite, digamos, avanzar hacia la ciudad ciudad justa, ciudad equitativa, ¿no es cierto? Con todos los loables objetivos que hoy día están consignados a nivel de política pública. ¿Por qué lo digo? Porque de alguna manera el artículo 27 bis que ustedes están proponiendo, de alguna manera está señalando, ¿no es cierto? Escapándose un poco a las definiciones propias, digamos, de la planificación, pero está señalando este espíritu que está, ¿no es cierto?, atribuido a la política pública general. Entonces, creo que hay un contexto de oportunidad en el marco de la modificación que se está llevando a cabo de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, como para poder incorporar, ¿no es cierto?, ciertos propósitos que son de política pública en materia de justicia, equidad y que de alguna manera, ¿no es cierto?, engloba, incluye, digamos, esta consideración de acceso, ¿no es cierto?, equitativo, visibilidad, ¿no es cierto?, de la consideración de género en materia de espacios públicos. No obstante, digamos, la segunda propuesta que ustedes han señalado respecto a las normas de diseño, que creo que efectivamente aquí se está apuntando más acertadamente respecto al alcance, digamos, de la planificación, al alcance de la reglamentación, diría más bien, respecto a, ¿no es cierto?, los aspectos de diseño en obras de urbanización y edificación, respecto a otras consideraciones y a las características que se le quiere atribuir a los espacios públicos con, ¿no es cierto?, esta necesidad de generar, ¿no es cierto?, justicia en materia de protección a las personas y acceso a bienes públicos, particularmente, digamos, a las mujeres en condiciones también de desigualdad o desventaja. Ahora, a mí me gustaría de alguna manera reseñar esta opinión en tres niveles, que tiene que ver en el nivel de la política, en el nivel de los planes, que atañe directamente a la planificación urbana en el contexto, digamos, de la definición que les he dado como una función pública específica, pensando en la consecución, ¿no es cierto?, de una ciudad más justa, pero también por eso hablamos de los temas de justicia espacial desde el punto de vista de los principios, objetivos y lineamientos en materia de política, que es vinculante y mandata, ¿no es cierto?, a la planificación urbana en materia de normativas, ¿no es cierto?, de disposiciones generales y específicas para las actuaciones públicas y privadas en la ciudad y el territorio. También, ¿no es cierto?, junto con la justicia espacial, ¿no es cierto?, los temas de equidad social en materia de reducción de desigualdad socioespacial, donde en la materia específicamente de esta modificación, digamos, entiendo que está orientada, ¿no es cierto?, en términos de reducir esta desigualdad socioespacial. En materia de planes, y aquí entrando directamente a lo que puede ser una recomendación muy práctica, ¿ya? Pensando básicamente en la aplicación, digamos, cómo esto ustedes legisladores se imaginan, digamos, que pueden traducirse estas indicaciones ya, ¿no es cierto?, en la configuración de los espacios públicos, urbanos, y que evidentemente tiene un efecto muy directo en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de los habitantes, de las personas y particularmente de las mujeres. Y entonces, en materia de planificación, creo que es más recomendable orientar, ¿no es cierto?, las modificaciones en materia de lo que introdujo de alguna manera la ley, ¿no es cierto?, 20.958,
respecto a los aportes al espacio público, ¿cierto? Cuando se le introdujo, se le dio, digamos, una nueva atribución, un alcance regulatorio en materia normativa, la generación de incentivos. Creo que en la práctica, nosotros los planificadores, digamos, hemos ido generando, yo creo que un avance bastante significativo al incorporar incentivos normativos en materias, ¿no es cierto?, relativas a cohesión social, a sustentabilidad urbana, ¿no es cierto?, materias de integración social, accesibilidad a la vivienda, ¿no es cierto?, a la generación de vivienda de interés público. Y por cierto, ¿no es cierto?, también es posible, digamos, incorporar esta materia de, ¿no es cierto?, acceso o prevención situacional en términos de seguridad, visibilidad, ¿no es cierto?, de las mujeres en el espacio público. Por eso lo comento, con la posibilidad de que en el fondo, mediante, ¿no es cierto?, por ejemplo, la definición de planes de inversión en infraestructura, en movilidad y espacios públicos, a partir, digamos, de lo que está señalado en el artículo 176, que hoy día es parte de las disposiciones que, ¿no es cierto?, están vigentes y están en plena aplicación, ¿no es cierto?, ahondar, digamos, y profundizar en lo que respecta a la calidad de los espacios públicos, por ejemplo. O ya derechamente, en relación a las atribuciones de los IPT, particularmente de los planes reguladores, ¿no es cierto?, en el artículo 184, donde dice que derechamente se pueden incorporar incentivos, normas urbanísticas que están condicionados a proyectos que, por cierto, se le puede, digamos, incorporar el diseño de obra en relación, digamos, a lo que es el propósito y el espíritu de esta modificación en materia de prevención situacional para la construcción de los espacios públicos seguros accesibles para las mujeres, que además es un requisito para la recepción de obras. Por lo tanto, es bastante efectivo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que se quiere lograr en materia, insisto, de la reconfiguración del espacio público para estos propósitos, ¿no es cierto? Y por cierto, ya en materia de proyectos, creo que la modificación está de alguna manera orientando bien respecto al artículo 105, porque ya ahí se refiere específicamente, ¿no es cierto?, sobre el diseño de las obras, urbanización y edificación. En definitiva, ¿no es cierto?, señalarles que esta iniciativa legislativa, ¿no es cierto?, reconozca de alguna manera estos tres niveles a nivel de política, a nivel de planes y a nivel de proyectos. A nivel de política, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con principios, objetivos, lineamientos en materia de reducción de desigualdades socioespaciales, ¿no es cierto?, para la consecución, ¿no es cierto?, de la justicia espacial y la equidad social en la ciudad y el territorio, ¿ya? A favor, por cierto, de la generación de los espacios públicos, seguros y accesibles en la planificación, ¿no es cierto?, en el diseño de las obras de urbanización y edificación. Y particularmente, ¿no es cierto?, en relación a la consideración de género. En planes, ¿no es cierto?, recomendarles que se explore, ¿no es cierto?, en ampliar las facultades que hoy día ya se cuentan respecto a los aportes al espacio público y a la definición de incentivos normativos, que es un alcance de la regulación específica, ¿no es cierto?, a partir de la modificación que se le puede introducir, ¿no es cierto?, en el título 4 de las mitigaciones y el aporte al espacio público, en los dos capítulos que ahí están señalados, en términos de aporte y en términos de incentivos. Y por cierto, creo que la medida desde el punto de vista de los proyectos es la que está de alguna manera bien coherente, consistente, digamos, con la definición de proyectos en materia de diseño de obras, porque son, insisto, directamente vinculantes también con el otorgamiento, digamos, de permiso y el alcance del diseño, porque creo que de alguna manera el espíritu que está detrás de esta iniciativa, ¿no es cierto?, busca claramente incidir en el diseño, ¿no es cierto?, apropiado, apropiable, con estos deseables efectos de querer, ¿no es cierto?, generar la inclusión, la visibilización, ¿no es cierto?, y la consideración de seguridad situacional, particularmente para la mujer en el espacio público. Con eso termino mi intervención. Espero haber desarrollado alguna reflexión y alguna contribución al respecto. ¿Sí? Bien, muchas gracias, profesora Isabel Zapata. Le agradecemos que nos pueda hacer llegar la presentación para compartirla con la comisión, y lo mismo si es que nosotros estamos en la etapa de audiencia y discusión en general, luego entraremos en una etapa de propuesta de indicaciones, entonces también ahí se agradecen cualquier insumo que usted nos pueda hacer llegar por escrito. Sabemos que tiene, perdón, que tiene un compromiso académico ahora, así que la liberamos y agradecemos su presentación, profesora Isabel Zapata. Muy amable, que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Tengan una buena jornada. Adiós. Gracias.
Bien, a continuación le vamos a ofrecer la palabra a la directora del Centro Ciudad de la Universidad Andrés Bello, la profesora Beatriz Mella. Hola, bueno, por la invitación. Mira, voy a partir. Ustedes ya tienen mi presentación, entiendo, pero la voy a compartir de todos modos por acá para poder solamente apoyar lo que voy a ir comentando. Bueno, entonces, para partir, señor presidente de la comisión y también estimados senadoras y senadores que estén presentes, primero les agradezco esta invitación a poder participar de esta sesión y poder contribuir con una reflexión que es más bien técnica en mi calidad de directora del Centro de Investigación Ciudad de la Universidad Andrés Bello sobre este proyecto de ley que modifica esta Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y mi intervención se va a referir específicamente a la modificación del artículo 105 del decreto Fuerza Ley, en lo relativo a estos estándares de diseño de obras de urbanización y edificación, y particularmente del nuevo literal J, que incorpora consideraciones de seguridad y accesibilidad en los espacios públicos. Entonces me gustaría partir comentando en relación a la justificación de por qué es relevante considerar esto, y voy a cambiar esa diapositiva. Me parece no solamente pertinente estar teniendo esta discusión y estar revisando la modificación de este apartado, sino que me parece que es necesario poder incorporar estos nuevos estándares en la construcción del espacio público, particularmente velando por esta protección de los sectores de la población que se ven más afectados por la inseguridad. Estuve revisando la sesión pasada y justamente había dudas respecto a cómo definimos de alguna manera cuáles son estos grupos que están más desaventajados en términos del uso del espacio público. Entonces, por eso parto con esta idea de por qué considero que es clave tener una distinción entre la criminalidad objetiva, que tiene que ver como con la cantidad de asaltos, la cantidad de robos, la cantidad de homicidios, qué sé yo, y las percepciones subjetivas de la inseguridad, que en el fondo es esta idea de la percepción de inseguridad en el espacio público que afecta a ciertos grupos más que otros. Entonces, haciendo esa distinción, me parece que ambas dimensiones, tanto la objetiva como la subjetiva, condicionan profundamente los patrones de uso del espacio público, no teniendo uno mayor valor que otro en el fondo. Y la planificación urbana, de alguna manera, tiene que ser capaz de atender a ambas si realmente se busca construir estos entornos accesibles, inclusivos y seguros. Entonces, revisando también lo que se comentó en la sesión pasada sobre la accesibilidad universal y la posibilidad de poder incorporar a grupos que tienen que ver más bien con un perfil etario, me parece que resulta pertinente ampliar el enfoque justamente de la seguridad para poder incluir también las condiciones de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida, perdón, así como también para grupos definidos por la edad como niños y personas mayores. Esta mirada es mucho más completa y permite reconocer identidades diversas, pero también permite entender cuáles son los usos diferenciados que tienen estos distintos segmentos del espacio público. Entonces, no se trata solamente de definir los perfiles de quiénes son estas personas, sino de qué hacen o qué dejan de hacer, y esto me parece particularmente relevante, debido al entorno urbano o a las condiciones del entorno urbano. Entonces, estas actividades cotidianas que se ven restringidas o facilitadas por el diseño urbano justifican la incorporación de principios de equidad de género como un estándar transversal en la planificación. Ahora, había también comentarios Mira, antes de pasar a eso, había también comentarios respecto a la pertinencia en relación a casos internacionales donde ya se hubiera considerado esto. Me parece que la planificación urbana, y así se entiende a nivel de la teoría, ha sido históricamente ciega al género. Distintos autores lo que advierten es que la forma en que las mujeres y hombres experimentan la ciudad ha sido durante mucho tiempo invisibilizada. En el fondo ha tendido a ser como de una sola forma, cuando en realidad es bastante diversa la manera de ocupar la ciudad.
Y esto finalmente genera ciudades que están construidas sobre una experiencia más bien masculina. Esta omisión de la presencia femenina en el espacio público no solamente es técnica, sino que es estructural, y distintos autores también refieren a que el espacio urbano reproduce estas relaciones de poder, materializando en su forma y funcionamiento las desigualdades de género presentes en la sociedad. Yo esto lo voy a compartir con ustedes porque esto, cuando digo como estos autores, en realidad también está como las referencias de los estudios, y eso también se puede contextualizar y puede de alguna manera dar como este marco más desde la fundamentación teórica. Entonces, la movilidad también, o sea, cuando estamos hablando de este espacio público, no es solamente cuando las personas están paradas en este espacio público, sino que tiene que ver cuando la gente se mueve dentro del espacio público, y dentro del espacio público también está la calle. Hay otras teorías, por ejemplo, que hablan de que la construcción social del género no solamente influye en los patrones de desplazamiento dentro de la ciudad, sino que también en los modos en los que nos movemos, que también refuerzan estas ideas de género. Una parte sustantiva del estado de la investigación actual en estos temas tiene que ver con poder documentar las barreras específicas que enfrentan las mujeres en el uso de la ciudad. Estos temas son principalmente la inseguridad, la sobrecarga de tareas de cuidado, que también se habló en la sesión anterior, falta del acceso al automóvil, y que es principalmente una condicionante para que las mujeres son las que más caminan y las que más ocupan transporte público. Y esto está sobre la base de estudios en ciudades latinoamericanas y también europeas, y además en algunas ciudades del sudeste asiático. Entonces, estas barreras que parecen como estructurales, de alguna manera están limitando el acceso a los recursos de una parte de la población bastante importante. O sea, más de la mitad. Ahora, en términos de la percepción de inseguridad en particular, esta aparece como una de las restricciones que son más persistentes, y por eso al inicio hacía esta diferencia entre como la manera objetiva de medir la criminalidad versus esta visión más subjetiva que tiene que ver con la percepción del espacio, de la seguridad en el espacio. En este sentido, hay distintos estudios que demuestran que las mujeres modifican sus trayectos, pudiendo incluso caminar mucho más o pasar mucho más tiempo dentro de esos trayectos para evitar ciertas situaciones en el espacio público. Por otro lado, evitan circular por ciertos espacios, pero también en los horarios de circulación se ven mucho más limitadas que los hombres, a pesar de que las tasas de criminalidad no sean necesariamente más altas. O sea, aunque las mujeres sepan que los índices de criminalidad no son más altos en un sector que otro, igual toman esas decisiones por la percepción de inseguridad que recae en esos espacios. Entonces no se trata de que las mujeres exageren, sino de que existen elementos concretos del espacio público que generan en ellas una percepción de inseguridad mayor que en el caso de los hombres. Aprovecho de saludar a la senadora que se acaba de incorporar a la sesión. Un abrazo, Beatriz. Bueno, entonces estábamos en que, independiente del origen exacto de cuál sea esta percepción que tienen las mujeres, lo que es cierto y está respaldado por la evidencia es que muchas mujeres restringen sus libertades cotidianas. Y eso a mí me parece que es fundamental para considerarlo como un punto como de alerta para poder considerarlo en esta modificación. El desfase entre el riesgo objetivo que hablábamos al principio y de la percepción subjetiva, que es igualmente limitante, requiere ser reconocido como un criterio técnico legítimo de la planificación. La visibilidad, la iluminación, la multifuncionalidad, eso quiere decir con todas las tareas que se pueden hacer en un lugar, y la presencia de otras personas, eso quiere decir que hay más ojos mirando el mismo espacio, son factores que inciden directamente en la percepción de la seguridad. Y ahí también les voy a dejar compartido algunos estudios que refieren específicamente a eso. Con esto me queda un poquito, no voy cerrando, pero me parece que es relevante también indicar que los viajes de las mujeres tienden a ser más sostenibles. Son distancias más cortas, con mayor uso del transporte público y además una mayor proporción de desplazamientos a pie. Por eso, promover estos patrones de movilidad y el desarrollo de espacios públicos como las calles, las plazas, los parques, que favorezcan estos desplazamientos, tiene mucho valor en términos de la equidad de género y sostenibilidad.
El problema de todo esto, y que creo que también se abordó en la sesión anterior, que tiene que ver justamente con la posibilidad de evaluar o de objetivizar estas percepciones de inseguridad, tiene que ver con que las metodologías actuales para evaluar estos aspectos del diseño urbano todavía siguen siendo, por un lado, insensibles a estas diferencias, pero por otro lado, este tema enfrenta complejidades en términos de las normas sociales, de la infraestructura deficiente, que afecta como tanto a hombres como mujeres, y también de roles asignados, que en el fondo es más una componente cultural que no necesariamente tiene que ver con el diseño del espacio. En la sesión anterior fueron abordados estos aspectos y estas ideas de los roles de cuidado, justamente, que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres, pasan a condicionar también sus patrones de movilidad. Entonces, las soluciones, que es aquí donde voy a pasar como un poco a la idea de que el enfoque de género tiene que ser un principio integrador y no excluyente, tiene que tiene que actuar de manera complementaria, no solamente en intersección con la edad, la clase, la discapacidad también, y el territorio, sino que también con los nuevos estándares que estamos pidiendo para contemplar tener estos espacios integradores. Y aquí sí que voy a pasar a la modificación en particular. Y que creo que era uno de los temores quizá que se levantaban en la sesión anterior, que tienen que ver con que diseñar con el sesgo de género no excluye, porque no se trata de que espacios diseñados para las mujeres no puedan ser ocupados por los hombres, sino que por el contrario amplían. En su rol de cuidadoras, las mujeres tienen más presencia de niños y adultos mayores en torno a ellas, y por lo tanto el abordar como desde el género o desde la incorporación de las condicionantes que favorezcan el desplazamiento y el uso de estos espacios para las mujeres, también impactan en estos otros segmentos. Entonces, esta afirmación yo creo que la idea de que no excluye, sino que amplía, es clave para entender por qué la ley que se discute hoy día no tiene que entenderse como una norma que es sectorial, sino que es una oportunidad de poder actualizar los principios que han regido el diseño urbano desde una base de la equidad. Lo otro que se comentaba también era en el fondo cuáles eran los delitos a los que estaban expuestos hombres versus mujeres. Y sí, efectivamente los hombres jóvenes concentran las víctimas de delitos violentos, más homicidios que en el caso de las mujeres. Pero las mujeres, especialmente las mujeres adolescentes y adultas mayores, están mucho más expuestos a delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Y además, estas mujeres reportan de manera sistemática una mayor percepción de inseguridad en el espacio público. El miedo, de esta forma, opera como una forma de exclusión silenciosa. Las mujeres evitan caminar de noche, hacen deporte, evitan hacer deporte en espacios abiertos, evitan usar ciertos tramos del transporte, evitan permanecer en la calle sin compañía de otros. Diseñar desde la experiencia de quienes enfrentan estas barreras es una estrategia finalmente para poder elevar este estándar urbano completo. Y ahora sí, para terminar, diría que la propuesta de mejora al artículo justamente, y acá yo tiré el tejo muy pasado, porque como la propuesta es más amplia, sería entenderlo como las características y condiciones de seguridad, percepción de seguridad y accesibilidad universal en el diseño de los espacios públicos, incorporando principios de prevención situacional del delito y de diseño sensible al género, edad y condiciones de movilidad. Dichas características deben considerar, entre otros elementos, la iluminación adecuada, y acá voy al listado de elementos específicos que sí se pueden medir: iluminación adecuada, visibilidad y apertura del entorno, conectividad peatonal, presencia de mobiliario urbano funcional, la proximidad de equipamientos que aseguren actividades cercanas a los espacios abiertos que se diseñan y la configuración de recorridos percibidos como seguros. Todos esos son determinantes que se pueden medir y que se pueden evaluar. Este tipo de consideraciones podría ser abordado con mayor especificidad en el reglamento de esta ley, asociado que establezca instrumentos claros para identificar y evaluar tanto amenazas objetivas como barreras subjetivas que afecten al uso cotidiano del espacio público. Y ahí también les voy a hacer llegar algunos manuales y guías internacionales que ya han considerado este tema de la inclusión de género en el diseño,
que una es del Banco Mundial, de ONU Habitat y también del MOP, que sacó hace poco una guía de arquitectura. Y además hago un listado de cuáles debieran ser las precisiones dentro del reglamento que puedan ser evaluados después con posterioridad a la ley. Eso, muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, profesora Beatriz Mella, del Centro Ciudad de la Universidad Andrés Bello, por su presentación. Y por último, tenemos como invitada a la profesora Rebeca Silva, subdirectora del Instituto de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Le ofrecemos la palabra, profesora. Hola, buenos días a todas, a todos, muchas gracias. Yo no mandé presentación, la tengo acá sí, y se las puedo hacer llegar una vez que haga lo propio, ¿ya? Saludo a todos los integrantes del Senado y comparto, si es que encuentro la presentación aquí. Bueno, mi presentación es un poquito más larga porque en realidad no era la intención hacer una clase, sino que más bien contextualizar con algunas imágenes que pueden quedar posteriormente para ustedes en su reflexión sobre algunos conceptos claves que tienen que ver con cómo estamos mirando y por qué, también discutido en la sesión anterior, hablar o incorporar quizás solamente la noción de las mujeres en el espacio público es insuficiente y es un tema que se viene trabajando hace muchísimos años, ¿no es cierto? Hoy día debiéramos avanzar también mirando lo que se está haciendo a nivel de los ministerios de vivienda y de obras también en particular. Ahí traje algunas nociones y relaciones también vinculadas, por ejemplo, a los referentes que hoy día están mandatando la política de género del Ministerio de la Vivienda, entre otras. Felicito de todas maneras y considero un privilegio poder estar acá discutiendo con ustedes y opinando también desde mi ámbito de investigación y también en representación del Instituto de la Vivienda en las temáticas presentes. Me gustaría partir con una pequeña reflexión en torno a la noción de cuerpo diverso, ¿no? En esta idea o en este sentido de cómo nos reconocemos dentro de la vida y también un poco para tensionar esta idea de que cuando hablamos de ciudades para las mujeres pensamos en una suerte de mujer homogénea, ¿no? O mujer estándar, que no es real, digamos, porque las mujeres somos diversas y dentro de esa diversidad a lo largo de la vida también sufrimos procesos de transformación relevantes que también nos posiciona, como son los datos, ¿no es cierto?, del actual censo, en un reconocimiento en donde de pronto ya no somos los otros cuando nos referimos, por ejemplo, a las personas mayores, sino somos nosotros mismos quienes estamos incorporando ese momento, ¿no?, de cambio en la vida y que por lo tanto la experimentación también del territorio, de la ciudad y la planificación se vuelve diferente, ¿no es cierto?, dependiendo de ese momento o ese curso de vida, ¿no? Dentro de lo que ha sido la construcción de las ciudades, por ahí había un senador la semana pasada que preguntaba, ¿no?, por qué las ciudades eran como eran y por qué no se había considerado, porque los patrones, ¿no es cierto?, antropométricos desde el punto de vista de la ergonomía, en los que se ha basado la ciudad, ¿no es cierto?, hay múltiples estudios sobre esto, pero la antropometría, digamos, de la forma para quién se hace o se diseñan las ciudades, ¿no es cierto?, y los espacios, el equipamiento, los objetos en general, ha sido para esta idea de un hombre estándar, un hombre universal, ¿no es cierto?, que generalmente no tiene diversidad funcional, ¿no es cierto?, es productivo, joven, entre otras cosas, y que lo podemos ver en distintos, ¿no es cierto?, compendios de los cánones que han regido el diseño y el desarrollo de nuestras ciudades. Y en ese sentido, también a nivel de la construcción de la medicina, la biología, ¿no es cierto?, esa etiqueta de los cuerpos, de estos cuerpos universales, ha sido muy binaria, ¿no? Tan binaria que desde el cuerpo se ha transferido también una suerte de vocación no racional o emocional también a cómo nos comportamos, mujeres u hombres, ¿no es cierto?, dependiendo justamente de esa idea binaria anatómica del cuerpo. En ese marco es relevante pensar que esta idea del sujeto universal no existe, que tenemos muchos avances, pero siguen siendo binarios. Esta idea del estándar de cuerpo normal o del cuerpo promedio, ¿no es cierto?, a lo largo de la vida cambia, pero además el cuerpo no es estático, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos diversidad de experiencias, tenemos diversidad de condiciones y de situaciones, y por cierto que esa discusión binaria
del cuerpo femenino, masculino, deja fuera, por ejemplo, toda la realidad sexogenérica, ¿no? De diversidades sexogenéricas, entre otras. Algunos conceptos claves que entiendo que vieron la semana pasada, pero tiene que ver con diferenciar lo que es la construcción de género, ¿no? O del género como construcción social, como decía la colega recién, la interseccionalidad como una forma de mirar analíticamente cómo las diversas categorías se van superponiendo y de qué manera también eso nos permite poder considerar, por ejemplo, esas diversidades en el curso de la vida, y también el enfoque de cuidados como todo aquello que desarrollamos, ¿no? En la vida cotidiana, incluyendo actividades laborales y otros, para sostener la vida y que requieren reconocimiento no solo a nivel simbólico, sino que también en las formas de construir y habitar las ciudades. En la agenda de género esto está establecido, ¿no es cierto?, como compromisos regionales a los que nosotros hemos suscrito, a nivel, ¿no es cierto?, de cómo lograr una autonomía de las mujeres e igualdad de género, que se vincula, ¿no es cierto?, con, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible, con poder hacer frente a las desigualdades socioeconómicas, a repensar los patrones culturales, a replantear o redistribuir la concentración del poder también, y poder incorporar dentro de lo que son las planificaciones de las ciudades también y de los territorios una transformación que considere la organización social del cuidado como algo fundamental. En general, el derecho a la ciudad implica, ¿no?, pensar en cuáles son esas condiciones de dignidad, calidad y bienestar que tienen que estar presentes, ¿no es cierto?, en la forma en que se articula físicamente y se presenta o se prepara la infraestructura, pero es bien tensionante, ¿no?, sobre todo desde los feminismos, del derecho de quién hablamos, ¿no?, cuando se habla de derecho a la ciudad. En ese marco es interesante ver cómo la perspectiva de género, y eso lo tiene muy desarrollado el urbanismo feminista, cómo incorporar la perspectiva de género es una suerte de metodología o una mira, si ustedes quieren, para poder empezar a identificar las microsituaciones de la vida cotidiana que involucran el uso del tiempo, el uso del espacio, las formas de movernos, como también decía la colega recién, ¿no? Pero también la continuidad en las diferentes actividades del día, y eso tiene un correlato específico en el espacio y en la forma en que el espacio se diseña también para lograr esa continuidad y esa posibilidad de accesibilidad de los distintos cuerpos. Cuando hablamos de esta idea del territorio para quienes, ¿no es cierto?, se cobra sentido esta idea de lo que decía al inicio sobre que ese usuario universal no existe, que aún cuando hablamos de mujeres y de hombres hay una diversidad, digamos, de realidades, de modos de vida, de trayectorias, de corporalidades, incluso en esa noción que va más allá de lo biológico, y que también es importante considerar aquí las distintas escalas, ¿no es cierto?, partiendo por la vivienda, pero también en ese modelo de continuidad espacial, ver cómo eso se integra, ¿no?, al barrio, a la ciudad, al territorio de manera más amplia, más multiescala. Bueno, esto también lo discutían la vez pasada, ¿no?, qué pasa dentro de ese marco, ¿no?, con esta idea de cuando hablamos de las mujeres, con estas otras realidades que también tiene que ver con los grupos más vulnerables y generalmente excluidos dentro de las políticas o invisibilizados dentro de las políticas públicas. Acá es importante hacer un guiño a la noción de inclusividad, porque quizás es también algo que ha ido emergiendo con fuerza y que puede permitir también releer o repensar, ¿no?, esta aproximación más interseccional a esas diversidades. En tanto, la inclusividad podemos entenderla como ese reconocimiento de las desigualdades y de la forma en que los sujetos están habitando, ¿no es cierto?, desde sus propias realidades los territorios. Allí también hay que tensionar el concepto de inclusión, porque en ese marco también implica una relación de poder, donde alguien está incluyendo a otro que en el fondo no está siendo incluido, ¿no? Y existen barreras que pueden ser físicas, simbólicas, económicas, culturales, entre otras, que tensionan en el fondo la posibilidad de que se pueda, bueno, como dice Judith Butler, ¿no?, aparecer en este espacio público y por lo tanto lograr en igualdad de condiciones un acceso digno a habitar en igualdad de condiciones.
Bueno, en el fondo también quisiera comentar, porque con esto después cierro con la propuesta de opinión, el poder pensar más que en esta idea estática de ciclo de vida, también es la idea de curso de vida que nos permite leer en esta continuidad donde todas las etapas, ¿no?, de nuestra vida van a afectar finalmente en las etapas posteriores, ¿no? Es decir, cuando hablamos de curso de vida es como leer de manera continua, ¿no?, lo que vamos viviendo en nuestra trayectoria de vida, considerando, ¿no es cierto?, que todas aquellas cuestiones, precariedades, barreras que vamos enfrentando van a tener una repercusión final. Hoy en día, con una población cada vez más envejecida, resulta crítico quizás atender de qué manera pensamos en una ciudad que también se haga cargo, porque cuando hablamos de mujeres, hoy día la vejez es feminizada, ¿no es cierto? Hoy día la vejez está siendo cada vez más un referente de mujeres que están en etapa, ¿no es cierto? Hablaban también la sesión anterior en la tercera y cuarta edad. En ese sentido también es pensar, cuando pensamos en esta idea del espacio público para mujeres, también tiene que ver con quiénes vamos a ser estas mujeres, ¿no es cierto?, en 50, 30, 50, 60 años más, ¿no? Sobre todo pensando en que va a haber un decrecimiento también de la población, es lo que se estima en un periodo muy corto de tiempo. De la planificación urbana, la planificación para la vida urbana es otro concepto, highlight, que me gustaría dejar también en la discusión, aunque de manera muy breve, pero podemos seguir pensando en producción de infraestructuras, ¿no es cierto?, sin pensar en la vida en la que va a ser, la que va a habilitar en el fondo esa infraestructura, es decir, pensar en cómo estamos viviendo, quiénes son los habitantes, cuáles son las problemáticas que se enfrentan en el cotidiano y qué cosas tenemos que en el fondo equipar, ¿no?, para poder lograr mayor accesibilidad en igualdad de condiciones. Decíamos, eso es parte de los principios del diseño universal y del diseño inclusivo, y por lo tanto, ¿no es cierto?, mejorar en efecto o reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida. Desde el enfoque de cuidado me parece que también es crítico el poder establecer, ¿no?, de qué manera nos hacemos cargo de esta idea de un cuidado que hoy día no es solamente el cuidado directo sobre otras personas, sino que también desde ciertos enfoques, lo que plantea actualmente la CEPAL, entre otros, el cuidado también involucra, ¿no?, el cuidado del planeta, lo no humano, no solamente esta idea del cuidado de los niños, sino que de todas aquellas actividades que son esenciales tanto para la reproducción de la vida como para la sostenibilidad, ¿no es cierto?, de la vida y en este caso también del planeta. Algunos problemas identificados tienen que ver con la desigualdad en el acceso a servicios, la carga desproporcionada de cuidados que generalmente está presente en las mujeres, ¿no es cierto?, la inseguridad en los espacios públicos, ya lo comentaba recién la colega, la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados, y hay algunos informes y estudios que involucran, ¿no es cierto?, conjuntamente con las actualizaciones recientes, ¿no?, del censo y otros datos que todavía se están procesando. ¿Quién cuida? ¿Quién es cuidado? ¿No es cierto? ¿Y cuál es la realidad en términos de personas con discapacidad, personas mayores, personas con dependencia, y la distribución de esas cargas de trabajo? Porque se lee de manera muy compleja que quienes hoy en día están ejerciendo esas labores, ¿no es cierto?, de manera permanente, están limitando también otras posibilidades de realización y de acceso, ¿no? Porque eso también tiene un impacto económico al final, ¿no es cierto?, dentro de la vida de esas personas. Dentro de lo que es el trabajo, ¿no?, a propósito del Sistema Nacional Integral de Cuidados que está llevando adelante nuestro país, hay cuestiones que son críticas y que de algún modo podrían estar presentes en el análisis de lo que se propone como la modificatoria de la UC, que tiene que ver con la pertinencia territorial, la corresponsabilidad, ¿no es cierto?, esta idea de la autonomía o de la promoción de la autonomía, del cuidado, de nuevo, como derecho, ¿no es cierto?, y el cómo se va reconociendo e incluyendo de manera intersectorial también los aprendizajes que hoy día estamos desarrollando en términos de la incorporación de este enfoque de cuidado, de la territorialización de los cuidados también en nuestro país. En ese marco aparecen cuestiones críticas como la necesidad de integrar servicios de apoyo, fomentar la corresponsabilidad a nivel también estatal, el diseñar espacios inclusivos seguros, reconocer el derecho al cuidado, involucrar a grupos diversos, entre otras cuestiones que van un paso más allá
del solo incorporar la perspectiva de género, sino que también empieza a jugar en una suerte de ecuación donde está género, cuidados e interseccionalidad como una tríada indisoluble. Y por supuesto, ¿no?, lo que comentaba antes con respecto a esta expansión también de la noción de cuidado. Y una de las cosas que hoy día se está trabajando a nivel de la política ministerial de género del MIMBU, que les comentaba antes, pero también en distintos espacios, es la transversalización de la perspectiva de género, y también la invitación es cómo avanzar de allí, ¿no es cierto?, a lo que es la transversalización de los cuidados. La transversalización del enfoque de género o gender mainstreaming tiene que ver con cómo se integran, ¿no?, la perspectiva de género en distintas fases, ¿no?, a nivel de políticas, pero también a nivel de procedimientos y también a nivel cultural, ¿no es cierto?, que es un proceso quizás, digamos, que trasciende solo los aspectos físicos, quiero decir, es una cuestión integral y que hoy día está presente también en ese tipo de políticas con las cuales se está mandatando, ¿no?, los planes, programas y proyectos urbanos habitacionales en el Chile actual. Dentro de lo que se plantea, ¿no es cierto?, más allá de los datos desagregados y la inclusión con una participación, digamos, más vinculante, tiene que ver con diseñar políticas que consideran seguridad de acceso, y eso, digamos, es algo que ya está desarrollado, ¿no? De los años 90 viene el gender mainstreaming, que es lo que refería también la presidenta del CNDT la semana pasada, ¿no?, cuando comentaba que incluir, ¿no?, la discusión de género en este nivel tan específico o acotado, quizás queda un poco corta con la discusión actual. Y en ese sentido, la integración de la perspectiva interseccional en el desarrollo territorial es una cuestión que se está discutiendo a nivel de un hábitat, ¿no es cierto?, y otros estudios internacionales, y por ahí es el guiño y también la sugerencia que uno puede hacer desde esta opinión. La transversalización del enfoque de género también plantea, ¿no?, en esta idea de alcanzar la equidad de género, una situación de igualdad sustantiva para hombres y mujeres, cambios funcionales y estructurales que se requieren en la incorporación de los enfoques políticos y técnicos, y también el involucramiento de actores en distintos niveles, ¿no?, de la sociedad. Y cuando pensamos en cómo avanzar hacia una transversalización del cuidado, tiene que ver directamente con cómo nos hacemos cargo de reconocer la dimensión estructurante, ¿no?, a nivel de la vida urbana, incorporando esta noción de cuidados, el autocuidado y el cuidado comunitario también en la propia política urbana. Y ahí hay distintos estudios también que sostienen por qué eso es relevante. Como decía, ¿no?, la política ministerial de género del MIMBU, que creo que podrían también revisar, quizás ya lo han revisado o también podrían conocerla con una presentación, está basada en referentes bien específicos que, bueno, no lo que yo estoy diciendo no es nuevo, sino que también está presente allí, digamos, que tiene como referente esta idea de la vivienda adecuada, el derecho a la ciudad y el enfoque de cuidados como una matriz, ¿no es cierto?, estratégica sobre las cuales hay que pensar las ciudades y los territorios. Y respecto a lo específico de la modificación propuesta, ¿no?, es un derecho el acceder en igualdad de oportunidades, y la perspectiva interseccional es clave. Decía una estudiante mía que acaba de sacar su seminario de arquitectura el año pasado, en esta idea de no habitar en toque de queda, cuando pensábamos en las mujeres en la nocturnidad, ¿no? ¿Qué significa eso? La interseccionalidad es clave, cómo se interrelacionan distintas dimensiones de exclusión, ¿no es cierto?, y cómo ciertos grupos van a enfrentar barreras diferenciadas en el uso y acceso a la ciudad, en esta idea también del derecho a la ciudad para todas y para todos, pero también pensando que no somos estáticos, sino que vamos cambiando a lo largo de la vida, como decía antes. Se requiere la transformación, estamos en un debe en ese sentido, porque hemos suscrito acuerdos, porque hay avances, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que he comentado anteriormente, y quizás actualmente no se reconocen estas desigualdades estructurales en la UBUC. Es importante, ¿no?, expandir un poco esa mirada, promoviendo políticas públicas que permitan también hacernos cargo de la complejidad de las desigualdades, ¿no?, que seguimos reproduciendo, y cómo avanzamos hacia enfoques más interseccionales y de cuidado. Algunos argumentos clave en esa modificación podría ser cómo el diseño urbano afecta a la distribución del trabajo de cuidado, entendiendo como un continuo de la vida, ¿no?, la falta de servicios también en términos del equipamiento de guarderías, centros de día, espacios de apoyo y otros que están presentes también en algunos casos de estudio,
de referentes latinoamericanos, Colombia, entre otros, ¿no es cierto?, que lo que han hecho es ir equipando estas ciudades también en función de esas actividades críticas para la vida, y cómo el modelo actual de planificación que fragmenta ciertas funciones no requiere una mirada de accesibilidad integral. Y algunas propuestas a considerar tienen que ver con incorporar criterios de planificación sensibles al género, pero también a los cuidados, exigir evaluaciones de impacto urbano que permitan también hacernos cargo de la discusión de género, pero también de cuidado, reconocer esa dimensión espacial, ¿no? Cómo planificamos ciudades cuidadoras, garantizar la participación efectiva de otros grupos excluidos en el diseño urbano y adoptar principios de diseño inclusivo que involucran incluso la noción de disfrutabilidad, que es muy bonito, ¿no? Que es el quinto principio del diseño inclusivo. Y algunas propuestas, bueno, ampliar la mirada desde la seguridad de las mujeres hacia esta idea de territorios que sostengan la vida, transitar del enfoque correctivo hacia uno más bien estructural, uno que piense, ¿no?, esta idea de la planificación para la vida urbana, para la vida que estamos viviendo, incorporar esta visión interseccional y no homogeneizar en el fondo las problemáticas ni los cuerpos también o las categorías sociales aludidas, considerar la noción de cuerpo desde esta idea de curso de vida, como decíamos antes, ¿no?, en nuestro proceso de transformación. Y sobre el artículo bis, ¿no?, se planteaba cómo podemos incorporar, no está acotado, solo es una idea, digamos, de cómo podría quedar en una redacción quizás más inextenso, cómo el 57 bis, que es el único al que aludo, tiene que ver con cómo consideramos necesidades de mujeres en sus diversidades o con sus diversidades, cómo se incorpora la generación de espacios públicos seguros y accesibles, y cómo se tiene en cuenta dentro de eso el curso de vida, la interseccionalidad, tanto en el diseño como en la planificación urbana. Y además incorporar elementos no solo de prevención situacional, sino que también que consideren, ¿no es cierto?, esta mirada más interseccional de las mujeres en toda su diversidad. Y aquí algunas propuestas que estaba antes de esa idea de redacción, yo les voy a dejar la presentación, obvio, son aportes quizás para la reflexión que ustedes van a tener, de lo que ustedes están planteando, lo que se está planteando a nivel de la UBUC, ¿no es cierto?, con esta modificatoria, cómo quizás habría que considerar esta idea de mujeres en su diversidad, el enfoque interseccional, el impacto y la accesibilidad para todos los grupos, entre otras. Eso, disculpen si hablé muy rápido, pero era harta información para que pudiera yo en el fondo también explicar las ideas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesora Rebeca Silva, su directora del Instituto de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. A ver, falta el senador Sandoval y la senadora Proboste, pero yo les quería proponer, porque hoy día no estábamos citados a votar, ya hemos escuchado a varios invitados e invitadas, este proyecto. El equipo que ha estado como haciéndole más seguimiento es el de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la subsecretaria Leitao, porque tiene esa perspectiva de prevención situacional, pero como es un proyecto que modifica la planificación urbana, por eso lo estamos tramitando acá en Vivienda, y en mi opinión, de todos los invitados e invitadas, hay como cierto consenso en ir ampliando la mirada no solo a la perspectiva de género, sino que también de cuidados. Niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, etc. Yo solo para poner un elemento, la semana pasada me tocó visitar una experiencia del programa Quiero mi barrio en La Calera, en una zona con muchos problemas sociales, psicosociales, de tráfico de drogas, de temas de delincuencia, etc. Y cómo esa intervención barrial en una zona muy postergada de La Calera, de vivienda social, que se había construido hace 20, 25 años, pero con un entorno muy complejo en términos de iluminación, de basurales, de espacios públicos, y la intervención de Quiero mi barrio en conjunto con el gobierno regional, etcétera, ha sido recuperar espacios públicos, y la gente percibe, los testimonios de la gente que vive ahí hace 20, 25 años, que percibía abandono del Estado, percibe hoy día que hay más sensación de seguridad. O sea, tiene que ver con esos elementos. Estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de niños que pueden, espacios para jugar, plazas, etcétera. Entonces me parece que esos son los elementos que habría que incorporar, lo planteo como propuesta, ¿no?, a la hora de hacer indicaciones a este proyecto de ley, escuchando la...
si le puede poner, gracias, escuchando las distintas propuestas que nos han hecho. Entonces, yo lo que les quiero proponer, este proyecto está con suma urgencia, es que podamos votar en general. Falta el senador Sandoval, la senadora Proboste, podríamos ponerlo en primer punto de la tabla y así recoger también las propuestas que ustedes han ido haciendo de sesiones más bien temáticas y darnos un plazo durante el mes de mayo con nuestros equipos de asesores, con el Ejecutivo, con los académicos también que nos han ido exponiendo para presentar indicaciones que creo yo no debieran ser tan complejas, tan distintas, digamos, de lo que se ha ido conversando. Ofrezco la palabra, senador Espinosa. Sí, no solamente yo no tengo problema con apoyar una iniciativa de este tipo, solamente que me gustaría que el Ejecutivo explicara por qué esta exigencia de la planificación urbana para contemplar espacios públicos seguros y asequibles solamente estén vinculados al tema de la mujer. Porque yo entiendo que las mamás, justamente las mujeres, también les gustaría que los espacios públicos fueran seguros para sus hijos. A mí me gustaría que los espacios públicos en Chile sean seguros para los adultos mayores en sus horas de descanso o de ocio, porque restringirlo exclusivamente al tema de la mujer me parece que es caer en lo mismo que venía haciendo hace un rato. No sé si el Ejecutivo pudiese explicar eso, esa materia en particular. No tengo nada, he votado todas las leyes a favor, en todo caso, de los temas de la mujer, pero creo que estamos metiéndonos aquí en un tema en donde debiese ser mucho más amplio el tema de la planificación urbana, desde el punto de vista societario me refiero. Muy bien. No sé si senadora Gatica tiene algún punto también. Vale. Está conectada Janet Tapia, ¿no? La asesora legislativa del Ministerio de Vivienda. Igual es un elemento que ha ido saliendo recurrentemente en las sesiones anteriores con nuestros invitados. También en su momento dio el Ejecutivo. Esta es una moción parlamentaria que fue aprobada en la Cámara y, claro, la subsecretaria de Prevención del Delito pidió. De hecho, yo recibí el proyecto ya en tabla y con la disposición de la comisión a tramitarlo. Entonces, le estoy dando curso a aquello, pero creo que hay un consenso en ampliar justamente la mirada y los criterios para la planificación urbana. Le ofrezco la palabra a Janet Tapia, si le parece. Buenos días, senadoras y senadores. Al principio estaba con un problema de audio, así que no escuché la totalidad de las presentaciones, pero sí, me parece que lo que se ha señalado aquí en orden a que la mayoría de los que han asistido a la comisión en su calidad de expertos en la materia han señalado que la perspectiva debería ser más allá de la mujer, sino que una perspectiva de género que incluya también a las personas adultos mayores, a las personas con discapacidad, etcétera, que fue un poco lo que tratamos de hacer como Ejecutivo cuando se inició la discusión de este proyecto, incorporando algunos de esos elementos en el artículo 105. Lo que pasa es que aquí el proyecto fue más bien inicialmente gestionado por el Ministerio de la Mujer y obviamente eso le da una cierta perspectiva y había sido presentado en esa línea de trabajo, posteriormente se amplió con su incorporación al Fast Track legislativo de seguridad y ahí se intervino por parte tanto de la Subsecretaría de Prevención del Delito como de parte nuestra y tratamos de darle ese enfoque. Claramente nos quedamos cortos, el proyecto de ley era un puro artículo en su momento, y creemos que sí, que es factible que en un trabajo conjunto con los parlamentarios y con los invitados pudiéramos así incorporar algunas de las materias que se están señalando. En nuestro equipo ha trabajado, cuando hicimos la indicación como ejecutivo, tenemos una encargada de género en el ministerio, una encargada de inclusión y también el jefe de la División de Desarrollo Urbano, que ve el tema más de la planificación urbana, en este caso Vicente Burgos. ¿Qué más podría decir? Me parece bien, gracias Janet por su comentario y
sobre todo entender que acá vamos a necesitar una coordinación técnica. Hablábamos con el secretario de poner a disposición con los equipos, nuestros equipos asesores y obviamente los equipos técnicos del Ministerio de Vivienda, y entiendo que está a la disposición también de la Subsecretaría de Prevención del Delito para incorporarse a una mesa de trabajo y darnos en el fondo unas semanas durante el mes de mayo, hasta fin del mes de mayo, para construir idealmente en consenso. Ahora, cada parlamentario tiene derecho a presentar las indicaciones que estime conveniente, que sean admisibles, por cierto, y también el Ejecutivo si quisiera presentar indicaciones. Pero para eso tendríamos que primero aprobar la idea general de legislar. Por deferencia a David Sandoval, senador David Sandoval y Yasna Proboste, que no están en este momento, yo preferiría, si les parece bien, poner en tabla en la próxima sesión, en primer punto, votar la idea general de legislar, cada cual fundamentará y votará, nos abrimos ese plazo de indicaciones, participar de la construcción de indicaciones durante el mes de mayo, y así tenemos tiempo en el fondo para las otras temáticas que han sido planteadas por la misma comisión, que no son de tramitación de un proyecto necesariamente, sino que más bien de escuchar actores, citar ministros, etcétera. Y entre medio tenemos una semana regional también. Entonces, ¿les parece? ¿Habría acuerdo en ese sentido? Pues no está David, no está Yasna, y no quisiera, me gustaría como acordar con ellos también, o que estén presentes al momento de votar. Señor secretario, por su intermedio, presidente, ¿no se puede abrir ahora mismo un plazo de indicaciones antes de la votación general? Justamente la votación en general recoge las ideas matrices y posteriormente entonces procedería ya la discusión en particular. En principio podríamos votar ahora, pero como no estamos citados para votar, sino que a escuchar, y de hecho habían otros invitados, pero que básicamente estarían redundando en lo mismo que ya siento hemos ido escuchando, ya llevamos 3 semanas. Si hay acuerdo, bueno, no sé si no requiere la unanimidad para votar. No, simplemente era la diferencia con David y con Yasna. Pero sí, si les parece y hay acuerdo, podemos poner en votación en general la idea de legislar del proyecto de ley. Después incorporaron sus miradas David y Yasna. Secretario. ¿Le parece? Bien, entonces el señor presidente pone en votación en general el proyecto. Senadora Soragatica. Voto a favor en general este proyecto. Espero que le podamos dar, una vez que se puedan abrir el periodo de indicaciones, darle una apertura más al tema de cuidado, ¿cierto? Entendemos de que hay una política ministerial de género desde el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y creo que ahí se puede contribuir también a dar la apertura a todo enfoque, adulto mayor, niños, etcétera. Pero yo en realidad aprovecho esta instancia también y aprovechar de que está la representante, el ministro Montes, de que ya que existe una política ministerial de género desde el MIMBU, apelar a que esto no solamente se transforme en un título bonito, sino que se transforme en acciones concretas. ¿Y por qué lo digo yo? Porque la ayuda a las mujeres no es solamente en poder contextualizar un proyecto de ley con el título que diga que tiene perspectiva de género, sino que la ayuda hacia las mujeres, y específicamente a esas mujeres que son dueñas de casa, que son jefas de hogar, ¿cierto? Que son mujeres, madres solteras muchas veces, que tienen que llevar toda esa mochila familiar, y además de eso estar preocupadas de poder trabajar en su comité de vivienda para tener una casa propia, tiene que nacer directamente desde las entrañas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Y por qué lo digo yo, presidente? Porque lamentablemente eso no se está viendo. Perdone que sea tan majadera, yo desde la región de Los Ríos no lo estoy viendo. El año 2024 se devolvieron cerca de 26.000 millones de pesos desde el Servio porque no se ejecutaron esas platas. Hace pocos días salió la noticia de que lamentablemente no se está avanzando como corresponde la reconstrucción de aquí de la región de Valparaíso, tras el incendio que sucedió hace más de un año atrás. ¿Ya? Vemos que hay tremendos sueldos que se están pagando específicamente para que cumplan esa función, pero hoy día hay mujeres que lamentablemente sufren una violencia. ¿Por qué? Porque no
cuentan con la ayuda del Estado, en donde se están metiendo las lucas, pero esas lucas no se están viendo reflejadas en acciones concretas, que es poder levantar y reconstruir una vivienda. No se está reflejando la ayuda hacia las mujeres, específicamente porque por lo menos en mi región, desde el año 2022, que no se están comprando terrenos para uso habitacional desde el MIMBU. Entonces, yo solamente dejo manifestado esto porque podemos llenarnos en los discursos con que tenemos que decir no a la violencia a la mujer, con palabrerías bonitas, con poesía, pero las acciones son las que valen. Y eso yo desde el MIMBU hoy día no lo estoy viendo. Entonces, ya que existe una política ministerial de género, eso dejémoslo, avancemos en papel, ¿cierto?, en proyectos de ley, pero pasemos a las acciones concretas porque recursos disponibles hay, pero no se están ejecutando. Gracias, presidente. Senador Soler Espinosa. Sí, yo voy a fundamentar mi voto con la advertencia de que voy a presentar indicaciones en la línea de que esto no quede solamente circunscrito al ámbito de la mujer. Porque se habla mucho del tema de la mujer, del feminismo, y hay que poner un poquito de cuidado cuando no hay una congruencia en el actuar, ¿no es cierto?, y en el respeto hacia las mujeres. Doy el caso, ¿no es cierto?, que ya lo he planteado en esta comisión, del perseguimiento hostil que ha sufrido una funcionaria del Maule desde el momento 1 cuando se destapa, ¿no es cierto?, el caso Convenio. Una funcionaria, ¿no es cierto?, que fue perseguida por el Ceremi, que después fue destituido y que después siguió siendo perseguida de manera macabra por actores, ¿no es cierto?, locales, y que le han significado una destitución que a todas luces es una destitución que no guarda estricta ni ninguna relación con los hechos que se le están imputando. Más aún cuando en esta misma comisión hace un rato atrás daba cuenta de que en otros ministerios las sanciones han sido pecuniarias y de hecho absolutamente más graves. Obras públicas en Puerto Montt, un funcionario con acoso sexual, daño psicológico de una mujer, 20% de su sueldo. En el SAC, coimas, para regularizar vivienda, 20% de su sueldo. Y una funcionaria, porque no fue afín, ¿no es cierto?, a tapar situaciones gravísimas que estaban ocurriendo en el Maule, destituida. No estoy en contra del proyecto sin duda, pero voy a presentar indicaciones que vayan más allá del tema de las mujeres, sino que sea mucho más amplio, que implique adultos mayores, que implique niños, que implique jóvenes. No solo nuestras mujeres requieren mayor seguridad en los espacios públicos, sino que toda nuestra ciudadanía. Voto a favor. Señor presidente. Sí, yo voto a favor también de la idea de legislar. Creo que es una moción parlamentaria integrada transversalmente por la mayoría parlamentarias mujeres y que luego en la discusión, cuando pasa al Senado, acá a la Comisión de Vivienda del Senado, se va enriqueciendo la discusión, y yo considero positivo que en el fondo haya una normativa, ¿no?, que exija de alguna manera, por eso por ley, que la planificación urbana, el Plan Nacional, ¿no?, de urbanismo incorpore miradas que tienen que ver con una ciudad más justa, con una ciudad inclusiva, que por cierto incorpore la perspectiva de género, pero también, como se ha dicho por múltiples especialistas que han venido a la comisión, una mirada interseccional, ¿no?, de etaria, de ciclo vital, de personas mayores, de niños, niñas y adolescentes, de necesidades de cuidados especiales, y sobre todo que esto no quede en una declaración simbólica, sino que se aterrice en los territorios, en los programas específicos que tiene el Ministerio de Vivienda, que se incorpore esa mirada. Ponía el ejemplo del programa Quiero mi barrio en La Calera, y así en muchas comunas de nuestro país donde se ha intervenido públicamente con vivienda social, pero los entornos están carenciados, los entornos, hay basurales, no están iluminados, no tienen buenos accesos, no hay plazas públicas, no hay espacios donde los niños puedan hacer deporte, donde existe un transporte público decente, etcétera. O sea, son múltiples las miradas que tienen que ver con la planificación urbana, no solo con la construcción de viviendas, sino que con una construcción de barrio y de ciudad más integrada y con una perspectiva de inclusión social y con todas estas dimensiones. Por tanto,
apoyo la idea de legislar, creo que hay que incorporar indicaciones y bueno, para eso estamos tramitando en general y particular este proyecto de ley. Voto a favor, secretario. Plazo de indicaciones interno, entonces. Como este proyecto está en general y particular, es de artículo único, la propuesta de plazo que conversábamos con el secretario durante el mes de mayo podría ser al jueves 29 de mayo, si tenemos 3 semanas, presentar a las 12 horas en Secretaría, jueves 29 de mayo, Secretaría de la Comisión, perdón, sí, como es un plazo interno, y ya sea, y vamos a convocar, vamos a generar la convocatoria con el Ministerio, con una mesa de asesores, obviamente los que quieran participar, y cada parlamentario tiene derecho a presentar las indicaciones que estime conveniente, pero en el fondo hacer el ejercicio de recoger las propuestas que han venido desde los invitados que hemos tenido, también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de la Subsecretaría de Prevención del Delito también. Entonces, ¿les parece ese plazo? 29 de mayo, jueves 29 a las 12 del día para presentar, jueves 29 de mayo, para presentar indicaciones. Este es un proyecto de artículo único, por tanto son indicaciones, digamos, no debieran ser necesariamente tan complejas. ¿Habría acuerdo con ese plazo? ¿Sí? Obviamente, como estamos en discusión en general y particular, si se requiere o se puede reabrir un plazo para, si se requieren nuevas indicaciones, eso siempre es posible, pero para ir dándole curso al proyecto. Estamos ya terminando la sesión. Entiendo ha pedido la palabra para ir cerrando. Sí, profesora. Sí, era solo para despedirme y justamente usted, presidente, comentó el abordar la discusión desde la perspectiva de género, interseccionalidad y cuidados es suficientemente amplia para no mencionar específicamente a ningún grupo social en particular. Eso puede ser una buena estrategia. Felicito que hayan llegado a acuerdo y quedo disponible también. Voy a enviar mi presentación al finalizar la sesión. Hasta luego y gracias. Muchas gracias, profesora Rebeca Silva. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.